Richard Arce está con nosotros para hablar de estos cambios ministeriales. Ojo, 6 ministros nuevos no es poca cosa, aunque 4 son, digamos, rostros de pronto no tan conocidos, recién ingresan al gabinete. A los otros 2 los han movido, los han cambiado de cartera. ¿Esto es casualidad? No, Juliana, en realidad es una especie de enroque, ¿no?, que han hecho porque han cambiado de un ministerio a otro. Y por ejemplo, en el caso de Maurate, que era ministro de Justicia, ahora va a ser titular del Ministerio de Trabajo. Desde el momento que juramentó, es uno de los ministros más cuestionados, pero también es un allegado de Otárola. Eso me hace discernir que evidentemente la decisión lo tiene el señor Otárola, ¿no? Se entiende que en la Constitución establece claramente que la designación de los ministros es de propuesta y acuerdo entre el presidente y el premier, ¿no? Pero acá hay un tema de fondo, ¿no? Ese protagonismo, ese falso protagonismo que él asume en desmedro de la presidenta no le hace ningún favor al gobierno con los altos niveles de desaprobación. De acuerdo, al contrario, lo que genera es más bien esa percepción, ¿no?, de que parecería que él está gobernando y no la presidenta Boluarte, ¿no? Sí, pero hay algo que no puede ser casualidad, y en política las casualidades no existen, lo sabemos todos. Ayer, claro, sorprende el hecho de que se vaya la ministra de Educación, que no es por defenderla o atacarla, simplemente estamos hablando de alguien que estaba en contra de este proyecto de ley que se aprueba en el Parlamento para permitir que 14.000 docentes que no tienen, ¿no?, la capacidad de estar frente a un salón porque han sido jalados, porque no tienen títulos pedagógicos, porque no dan la talla, simplemente puedan regresar, recuperar sus plazas. Y ella está a punto de ir al Parlamento a sustentar las razones por las cuales ese proyecto de ley debería dar marcha atrás. Y de pronto la sacan. Y esto pues no hace más que demostrar, porque 1 más 1 es 2, señor Arce, que el Ejecutivo no se quiere pelear con el Congreso. Y si tienes a una pieza, ¿no?, a una ministra en este caso, que le puede empezar a hacer la guerra al legislativo, automáticamente la sacamos, y lo de hoy puede ser una excusa para decir, no, no la sacamos por eso, y ahí vamos a hacer varios cambios. Sí, es bastante preocupante porque están poniendo en el tapete que la meritocracia no funciona, que la calidad de la educación no es lo más importante. Ya hemos sentido indignación porque esta propuesta legislativa viene de la bancada serronista, que ahora se hace llamar la bancada magisterial. Y que más bien esperábamos que desde el Ejecutivo, y por eso era importante que la ministra de Educación zanjara contra ese proyecto de ley que es populista. Totalmente. No han pasado la evaluación, como en cualquier aspecto de la vida, te evalúan, no rindes, con el dolor del corazón, prepárate para la siguiente, pues. Simplemente no vas a ingresar por un tema de... Es lo mismo. Así es. Pero viene justamente ¿de dónde? Viene del serronismo. Y discúlpame, la semana pasada justamente tuviste uno de los conspicuos representantes de esta bancada. Sí, pues. Que quisiera hacer un desagravio público, porque el señor representa a la región Apurímac. Me refiero a Paul Gutiérrez, que tuvo el desparpajo inclusive de mostrar, que no quiere pasarle pero plata a la la hija. decadencia pues, de un ser humano. La decadencia moral, ¿no? A eso me refiero, porque si eres padre, si has sido tan varoncito de tener un hijo, asume la responsabilidad de cumplir con la manutención de ese hijo. No, y además hacer una ley, la respuesta que nos daba, no, yo me molesté y... Porque le cambiaron de nombre. Le cambiaron de nombre. Y por eso es el desagravio público, porque en Apurímac hay gente muy valiosa. Sí, seguramente. Y sé que Claro. yo he escrito un artículo muy duro contra este señor. Lo conozco, es inclusive amigo. Pero ahora tú lo ves en el poder y te habrás dado cuenta que la gente se transforma. Un maestro de escuela rural como era él, el día de hoy se ha convertido simplemente en un miserable que trata de buscar una ley para evadir su responsabilidad de manutención. Bueno, quién sabe, mañana de repente lo convierten hasta en ministro, digo, ¿Quién ¿no? sabe, no? Ministro de la mujer. Ay, No, ya pero que era decide tanto la importante población zanjar para vulnerable. que en el país conozcan que en Apurímac hay gente muy valiosa. Él entró por arrastre y dejémoslo ahí. Yo sé que en Apurímac los medios de comunicación tratan de protegerlo, que allá no se informa lo que está sucediendo, pero hay que decir con las palabras hay que decir las cosas tal cual Yo son. te felicito que lo hayas desnudado frente al país, su pretensión de hacer un proyecto de ley al mismo estilo que el presidente del Congreso. Fue muy molesto, Fíjate, ¿no?, conmigo, ¿a ¿no? qué nivel llegan estos congresistas de preparar un proyecto de ley, uno para salvarse la cárcel, como es el presidente Soto del Congreso de la República, y en este caso este señor para no pagar? ¿Pero qué se puede esperar? En todo caso, ¿hay alguien rescatable en este nuevo gabinete? Estamos viendo de regreso a Ana María Choquehuanca, que tiene, sí, experiencia política, ¿no?, como congresista y también como exministra. Sí, ella ha sido ministra de la Mujer. Sí, y ahora de las producciones. Evidentemente representa al sector empresarial, microempresarial, entonces me parece válido. O sea, el tema de la discusión está más allá de las competencias. Si se quiere hacer un cambio, debieron haber hecho el cambio de la cabeza, porque acá hay un tema muy serio respecto justamente al tema de
el desprestigio que tiene el gobierno Pero un actual. nuevo gabinete, porque si cae el premier hay un nuevo gabinete. A eso voy, el día del desfile de la bandera, un momento patriótico que nos hace llenar de orgullo. La presidenta tuvo que salir entre el tumulto para evitar seguir confrontando a la población porque iba a ser un escándalo. Sí. Entonces, no se da cuenta la presidenta que ese desprestigio es justamente porque no se asumió el costo político de la conflictividad social. ¿Y quién era el que asumía el costo político? No estamos hablando de las responsabilidades penales todavía, porque ahí hay toda una investigación, hay 49 familias que van a exigir justicia. Eso es un tema penal, pero en el tema político, hace rato que está jugando los descuentos Otárola y que debió haber sido retirado. Si quieren hacer un cambio real de ministros, era cambiar el gabinete. Él es el presidente de facto, pues, no se va a ir, se va a quedar. Dina Boluarte sin Alberto Otárola simplemente no existe. Y lo cierto es que hay dos situaciones con respecto a estos cambios que se han dado ahora en el gabinete que llaman la atención. El nuevo ministro de Justicia fue jefe del gabinete de asesores cuando Villestein era presidente del Poder Judicial. Si hay alguien ligado al fujimorismo, casualmente es Villestein. Y luego tenemos a la ministra de Educación que era parte del equipo técnico de Keiko Fujimori en las últimas elecciones. O sea, ya no solamente hay esta especie de vinculación, relación, como quieran llamarlo. No, el fujicerronismo. Exactamente, en el Congreso, sino ahora también en el Ejecutivo abiertamente. Es fácil deducir con esta designación que el fujicerronismo pretende tumbarse, por ejemplo, en este caso la meritocracia para favorecer a 14.000 maestros que no pudieron pasar su evaluación. Con eso olvídate, ya tienen ya el aval, porque se supone que esta señora es aliada del fujimorismo y están avalando esta situación. En el Congreso gobierna el fujicerronismo, porque no se entiende de otra manera que puedan mantener a un impresentable como Soto. En este momento deberían abrirle un proceso y no solamente a él, a su asesor, porque la propia universidad está perdiendo prestigio. Pero a lo que vamos en el tema de fondo es que evidentemente esto es acuerdos políticos, cuoteo político, repartija. ¿No tienen la capacidad de darse cuenta de que estos acuerdos políticos son tan evidentes que la gente tiene la capacidad, no somos brutos, de traducir cada una de las acciones que realizan, ejecutan y darnos cuenta de que realmente lo único que les interesa son sus propios intereses y no lo que necesita la población? ¿Creen que realmente somos mononeuronales, que somos realmente personas sin capacidad de razonar lo mínimo indispensable? Están jugando con fuego, porque esto se va a terminar, o sea, no, esto no es eterno. Ellos pretenden llegar al 26, ¿Usted cree que pero no se están dándose cuenta que con el nivel de desprestigio, las encuestas lo dicen, Juliana, el Congreso tiene más del 90% de aprobación, el Ejecutivo llega casi al 90%. Entonces, cuando hacen estas acciones que no mejora la imagen del Ejecutivo, lo que está llevando es justamente a una mayor desaprobación y no está ayudándole en la gobernabilidad. Porque un gobierno que no puede salir a la calle, que no puede intercambiar con la población y con esos altos niveles de desaprobación, está perdiendo legitimidad. Claro, los discursos se dan desde una perspectiva de forma y una de fondo, ¿no? Lo de fondo es lo que estamos analizando ahora y la forma es lo que dice verbalmente, ¿no? Dina Boluarte, mi compromiso es devolver la paz y tranquilidad a los peruanos. Y yo digo, ¿cómo es posible que alguien pueda dirigirse a todo un país y decirles, les voy a devolver la tranquilidad cuando no has asumido, ni tú ni tu gente a la que mantienes ahí, la responsabilidad política, como usted bien manifestaba hace un rato? Lo legal lo está viendo el Ministerio Público y esperamos que esas indagaciones sean precisas, exhaustivas. Se haga justicia. Frente a 49 familias que siguen llorando a sus muertos. Por eso, o sea, eso es retórica. Pero acá hay temas de fondo, Juliana, y un tema muy objetivo, por ejemplo, es en seguridad ciudadana. Fue una improvisación total presentar ese plan Boluarte con proyectos de ley. Si realmente querían presentar el plan Boluarte, era una conferencia y mostrar las estrategias, con indicadores, con presupuestos, con metas progresivas. No, acá han soltado una serie de medidas legislativas sueltas para seguir la moda, ¿no? De que supuestamente se puede desarrollar en el contexto del Salvador, claro, que es otra realidad con Bukele, en el Perú, que es totalmente distinto. ¿Qué gusta? La gente quiere esto, ya, hablemos de Bukele, ya. Okay, el propio alcalde de Lima el día de hoy ya trata de evadir el tema porque durante campaña ofreció también el plan Bukele para que te des cuenta de la manipulación que hacen de estos discursos populistas, porque hay una necesidad que es la seguridad ciudadana. Pero no solamente esto es el tema, Juliana, tenemos un serio problema de provisión de productos agrícolas. Esto recién está empezando. No, la crisis alimentaria lo hemos porque ayer hemos presentado un reportaje aquí que además lo había presentado antes, en una primicia, fue una primicia de Epicentro, cómo en Palacio de Gobierno han gastado más de 280.000 soles en 3 toneladas de limón extra, o sea, el de mejor calidad, entre
otras frutas, verduras, ¿no? Esa zapallo italiano, arvejita extra también, ¿no? Choclo extra y demás, cuando la gente no puede comprar un limón, porque cada limón te lo venden a 15 soles el kilo, 16, hasta 17 soles el kilo. La cebolla llegó a 10 soles. Sí. Y regresando a mi tierra, Purímac, solo han producido el 40% para este año. ¿Qué quiere decir? En el norte, en los unos productores de meses, limón. la papa, que está ya 5 soles, 6 soles el kilo, probablemente va a llegar también a los 10 soles. ¿Qué está haciendo el gobierno para contener esa situación? Llenando su refrigerador de Palacio, eso están haciendo, eso están haciendo. Eso es lo que genera como Tremendo. indignación, ¿no? Y por eso es muy importante que los responsables de las políticas públicas, en este caso los ministros, tienen que generar credibilidad, tienen que recuperarse la confianza. Es el país, al fin de todo, es el país que está por delante y no lo están viendo bajo esa Pero lógica, interesa, ¿no? Está clarísimo. Gracias por haber venido, Richard Arce. Un placer tenerlo en el programa. No, siempre. como siempre, A Juliana. ver. Esperemos poder cambiar esta situación, ¿no? Porque yo sé Ojalá que con estos los protagonistas lo peruanos dudo. tenemos esa capacidad para salir de los problemas. Los que están en el poder es un pequeño grupo. El Perú es mucho más grande que Totalmente, ese grupete. totalmente. Y vamos a salir de todos estos problemas, Perú pero cuando no quiere- podemos quedarnos con los brazos El cruzados. Perú cuando ¿ah? quiere unirse en un solo sentimiento lo hace y lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Paraguay.